¿Quién creó las Torres de Hanoi? Las Torres de Hanoi, también llamadas las Torres del Drama, o el problema del fin del mundo. Las Torres de Hanoi es un rompecabezas matemático inventado en 1883 por el matemático francés Edouard Lucas, que consta de 3 postes y una serie de discos de diferentes tamaños, insertados en uno de los postes. Se le llamó las Torres de Hanoi probablemente debido a que por esas fechas en las que Francia estaba involucrado militarmente en Tonkin y Annam, el nombre Hanoi aparecía mucho en las primeras planas de los diarios. El propósito de las Torres de Hanoi es mover todos los discos a uno de los postes vacíos de forma que queden en el orden inicial y siguiendo las siguientes reglas. Solo se puede mover un disco a la vez. Un disco de mayor tamaño no puede estar sobre un disco más pequeño que él mismo. Bien, hoy les voy a contar la leyenda sobre la torre del rompecabezas, llamado también Torre de Hanoi. Existe también esta leyenda del origen de este rompecabezas que cuenta que hace mucho tiempo los monjes de un monasterio ubicado en la región de Hanoi, Vietnam, cabe recalcar, se encontraban rezando a sus 3 dioses. Abraham, el dios creador, Vishnu, el dios conservador, y Shiva, el dios destructor, ya que querían saber cuándo iba a ser destruido el mundo. En respuesta a sus plegarias, se apareció ante ellos el dios Brahma y les entregó una base con 3 postes, los cuales eran de diamante y del grosor del aguijón de un avispón. En uno de ellos se encontraban apilados 64 discos de oro puro de diferentes tamaños, siendo el disco más pequeño el que se encontraba en la punta de la torre. Después un disco más grande y así sucesivamente hasta llegar a la base de la torre, donde se encontraba el disco de mayor tamaño. Una vez que el dios Brahma se retiró, los monjes se preguntaban qué debían hacer con los discos. En ese momento se manifestó el dios Vishnu y les explicó las reglas que describimos al inicio. Los monjes se alegraron de saber lo que tenían que hacer y pensaron que si movían todos los discos de un poste al otro, cumpliendo las reglas que les habían sido explicadas, complacerían a sus dioses, y estos les dirían cuándo se terminaba el mundo. Cuando estaban a punto de comenzar a mover los discos, hizo su aparición el dios Shiva y les dijo: cuando terminen de mover los 64 discos, en ese momento el mundo habrá terminado. Los monjes se llenaron de miedo, pues si no movían los discos, sus dioses se enfadarían con ellos y los castigarían. Pero si terminaban de mover todos los discos, entonces el mundo llegaría a su fin. La importancia de la recursividad. La recursividad es un concepto fundamental en matemáticas y en computación. Es una alternativa diferente para implementar estructuras de repetición, ciclos. Los módulos se hacen llamadas recursivas. Se pueden usar en toda situación en la cual la solución pueda ser expresada como una secuencia de movimientos, pasos o transformaciones gobernadas por un conjunto de reglas no ambiguas. Las funciones recursivas se componen de caso base, una solución simple para un caso particular; caso recursivo, una solución que involucra volver a utilizar la función original como parámetros que se acercan más al caso base. Computabilidad en la recursividad. Se podría observar al intentar resolver el juego en una computadora, siendo que un ordenador tiene la capacidad de hacer hasta 10 a la 6 operaciones por segundo, por lo que tardaría 1 milisegundo en resolver el juego con 10 anillos, pero casi 36 años en resolver uno de 50 anillos. Esto en programación se refiere a la llamada de múltiples funciones, para poder llegar al objetivo. En el caso de los 10 anillos, se llegaría a una cierta cantidad de llamadas a la función, la cual no serían demasiadas para ser resueltas por el ordenador en el tiempo antes dicho. Pero en el caso de los 50 anillos, esa cantidad de llamadas aumenta exponencialmente por anillo.
En conclusión, podemos ver que la torre de Hanoi, la cantidad de llamadas a la función para resolver el juego iría aumentando de acuerdo a la cantidad de anillos en este. El número mínimo de movimientos necesarios para resolver un rompecabezas de la torre de Hanoi es 2 elevado a la n menos 1, donde n es la cantidad de anillos. Una manera sencilla para saber si es posible terminar el juego es que si la cantidad de anillos es impar, la pieza inicial irá al destino, y si es par, al auxiliar. Viendo la recursión en la torre de Hanoi. Para ello, vamos a agarrar una torre hecha en una escala más pequeña, claramente, donde solo tenemos 5 discos, no 64 como se dice en la leyenda. Pero con esto podemos explicar cómo funciona la recursividad. Para ello necesitamos entender unas claves para poder ganar este juego. Pero antes tenemos que saber una cosa, que en el juego solo se puede mover un disco a la vez, un solo disco, no más, no menos. Y ya, uno a la vez y que se llegue hasta el final, que en este caso es este. Vamos a poner todo de este lado para entender. Bien, vamos a empezar con 2 discos. Bueno, vamos a empezar entendiendo de cómo se gana este juego. Para ello utilizaremos el primer disco, el más grande, podemos observar. En el caso de que la cantidad de discos sea impar, vamos a ir directamente al final, es decir, de la base al final. Y listo, habremos ganado, felicitaciones. Pero bien, ¿qué pasa cuando tenemos 2 discos? Cuando se tienen 2 discos, es distinta la forma de ganar. Cuando se tienen un número par, en este caso 1 y 2, se tiene que ir el primer disco en la parte auxiliar, en este caso el palo amarillo. Listo. Nos queda una torre de 1 y otra torre de 1. Vamos a terminar esta para continuar con esta. Esta es una torre en par, así que como dice la regla, nos vamos directamente al final. Tenemos otra torre donde solo hay 1. Este sería el auxiliar y esta sería la final. Nos vamos directamente ya a la final, porque pues para qué nos vamos a ir a su auxiliar, ¿verdad? Y listo, felicitaciones, has ganado el segundo. Bien. Tú dirás, ¿y qué va a pasar con una torre de 3? Vamos a intentarlo. Esto pasa con una torre de 3. Tenemos un número impar de número 3, donde lo primero que tenemos que hacer es pasar el rojo, como es impar, directamente al destino. Final, auxiliar. Tenemos un número de una torre par, entonces tenemos que ir al auxiliar. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene el momento de la recursividad. No puedo agarrar esta, porque estas dos están llenas. ¿Qué debo de hacer? Debemos volver a una anterior, es decir, donde ya se resolvió. Esta debe volver al destino o a la base. En este caso, el destino se queda allá, pero necesitamos volver a una. ¿A cuál volvemos? Bien, en este caso nos vamos a auxiliar. En este caso, ¿por qué? Porque a esto damos paso a que el original, la torre original, pueda ir a su destino. Así de fácil, así de sencillo. ¿Qué va a pasar con esta torre? Esta es una torre par. Este se convierte en la base, el auxiliar y el destino. Al ser una torre par, el rojo debe ir al auxiliar, el azul a su destino. Tenía una sola torre, auxiliar, destino. Entonces esta debe ir al destino. Así de fácil. Has completado una torre de 3 años. Tú dirás, oh, qué fácil, qué sencillo. Bueno, acá tenemos 2 más para hacerlo más complicado. El caso es que exponencialmente aumenta la cantidad de movimientos necesarios, mínimos aparte de todo, para completarse el juego. Si fuera 5, que realmente esto se los voy a dejar a ustedes, la cantidad de movimientos es en sí, se necesita hacer una fórmula, la cual es 2n a la menos 1. Es decir, vamos a hacer que 2 a la quinta menos 1. ¿Esto cuánto será? 2 a la quinta menos 1. ¿Cuánto sería 2 a la quinta menos 1? Bueno, el resultado se los pongo acá. Así de fácil, así de sencillo. Realmente se requiere una cantidad bastante alta cada vez que se aumentan los aros. Solo imagínate cuántos movimientos harías con 64 aros. Se dice que
no se terminaría ni en un año. Bien. Eso te lo dejo a tu criterio, si quieres terminar la de 5 torres. Tal vez se lo estemos dejando como un extra al final de este video. Pero por mi parte, esto sería todo.